Este viaje es presentado por el libro Corte de Cinta, y que si te gusta lo que hago, amarás mi libro. El viaje de hoy es un servicio Mendoza-San Juan en la empresa Cata Internacional, un trayecto dentro del territorio argentino de unos 170 kilómetros. Inicialmente yo había visto este bus en otro andén y el bus se fue a guardar. Lo miraba y me daban ganas de subirme para conocer cómo era por dentro, pero ya tenía la idea de que eso sería en otro viaje en el futuro. Después de un tiempo, el bus se posiciona en un andén y lo grabé como cualquier otro bus. El bus llegó temprano al andén, así que grabé varios ángulos, lo miraba y más ganas me daban de subir, pero ya tenía pasajes. Pensé en dejar botado el bus que me tocaba y subirme a este, hasta que pregunté inocentemente si era el bus que me correspondía, y sí, lo era, así que qué felicidad, era mi bus, era mi bus. Lo que sí me tocó irme en el piso de arriba, esto es el segundo piso de este bus Royal Suite. Algunas veces mandan estos buses a Santiago, aunque cada vez se ven menos. Tenía unas ganas de subirme y probarlos, pero no tenía la idea de cómo pillarlos. Tampoco sabía que los tenían trabajando en esta ruta corta a San Juan. El bus está personalizado por dentro con motivos de Cata Internacional hasta en las butacas, con los collares institucionales, todo muy lindo. Hay que pensar que el Royal Suite es el servicio premium de Cata. Esto es la parte de las luces de lectura. Ahí pueden ver el techo del bus de color rojo. Aquí tiene mi pasaje. En abril 2019 me costó 200 pesos argentinos. Y con este mecanismo se acciona la reclinación del asiento. Todo muy buena onda. Como siempre hay acceso directo a la cabina desde la escalera del bus, además del primer piso. Ahí está el minibar, como buen bus argentino. Al lado nuestro está la 2276 de Turbus, uno de los pocos camas suite que tienen. Estos buses tienen 6 asientos salón cama adelante, hay una separación, y el resto hacia atrás es semicama, como en los aviones, como primera clase y económica. Fue un proyecto que les duró algunos años, actualmente solamente se mantiene para este servicio internacional. En rutas nacionales ya eso no existe. Ahora nos empezamos a mover. Yo me fui en el asiento 4, detrás de la panorámica. Hay que decir que la vista desde la ventana panorámica es genial, incluso para uno que está sentado atrás. El bus tiene un gran espacio, buena separación de asientos, así que es muy cómodo. Y debo decir que fue una compra bien afortunada. Inicialmente yo quería mostrarles otra empresa. Fui a una boletería de la empresa Vallecito porque había visto algunas fotos de sus buses, también yo le había hecho fotos y me parecían buses llamativos, así que más adelante se los voy a mostrar. Fui a esa agencia, hablé, pregunté si tenían pasajes para San Juan, me dijeron que sí y me terminaron vendiendo un pasaje para este bus Cata, pero, lo voy a comentar más adelante también, para este trayecto se vende como si fuera semicama. Entonces no tenía la menor idea de que mi bus era el Royal Suite. Cuando vi que coincidía, quería casi jugarme una lotería, o sea, lo venden como semicama, entonces uno que conoce cómo son los buses por dentro dice, el Royal Suite debe ser otro bus. Pero no, era mi bus. Lo otro, como curiosidad, no sé si será algo habitual, pero por lo menos en esa ocasión, el bus no tenía un reloj, no tenía el horario del servicio que estaba haciendo. Yo fui a preguntar, casi como por cumplir nomás, para que me dijeran que no. Voy a preguntarle a la tripulación si era mi bus o no, y ahí me dijeron que sí. Pero hay que estar muy atento con los buses en Argentina porque no siempre tienen el horario visible. Al igual que otros buses que hacen este trayecto, este Cata Internacional entró al aeropuerto de Plumerillo para ir a tomar unos pasajeros que estaban en el aeropuerto. El aeropuerto de Mendoza es bien curioso, porque no conozco otro que tenga viñas en el recinto. En lo personal le da un toque bien lindo, y el aeropuerto en sí mismo es bastante bonito, es ordenado. Cuando tomas el avión también se ven los aviones. En cuanto a lo escénico de los recintos, tanto el terminal de buses de Mendoza como el aeropuerto me parecen muy bacanes.
Yo de hecho me devolví a Chile en avión y para ir al aeropuerto me fui en un bus del Sur y Mediagua. Hay un video, se lo voy a dejar abajo sobre eso. Hay gente que paga taxis o remises para ir al aeropuerto. También hay otro bus que te deja, pero en realidad cualquier bus interurbano que vaya a San Juan te sirve. Y si no te dejan adentro, te dejan en el cruce y caminas. No es muy complicado llegar al aeropuerto. Este es el espacio entre asientos del bus. Al igual que en el otro viaje, también el equipaje de mano se registra. En cuanto al camino mismo, a ratos fui durmiendo siestas, en otras partes iba viendo el camino, y es que la butaca era bien cómoda y yo estaba algo cansado. Lo que sí, la parte más cercana a Mendoza es más verde, se ven más plantaciones, campos, algunas ciudades pequeñas a los costados. Cabe recordar que Mendoza es muy conocida por sus viñedos y sus vinos. Ahí se ve a lo lejos un flechabús yendo hacia Mendoza. Sin duda que el viaje ha sido bien cómodo. Les hice una ficha con la información del bus. Este CAT Internacional ingresó a hacer servicio en el año 2007. Arriba tiene 31 asientos cama ejecutivo, que es lo que en Chile llamamos salón cama, lo mismo. Y abajo en el primer piso tiene 6 butacas Royal Suite, que es la sección premium con reclinación completamente horizontal, 180 grados. Como les decía antes, el servicio se vende como semicama, pero si lo pinchan y ven el interior en internet, en plataforma 10 por ejemplo, se darán cuenta que este es el bus Royal Suite. Si conocen otros casos parecidos en Argentina, por favor coméntenlos, porque si a lo mejor doy alguna vuelta loca en el país, aprovecho de conocer más buses y no pagar tanto. En cuanto al precio, al momento de viajar el precio eran 200 pesos argentinos, que eran unos 3.000 pesos chilenos, 4 dólares y algo. Les hice una cotización para poder ver el interior del bus y para estas fechas el pasaje está a 450 pesos argentinos, que son unos 5.600 pesos chilenos o 7 dólares y medio. Hay que considerar el momento económico y la inflación que ha tenido Argentina en 2019. Finalmente, este es el bus que originalmente yo pensaba tomar. Dicho esto, sé que Vallecito hace el trayecto Mendoza-San Juan, pero en algunos horarios, pero desconozco otras rutas. Así que si conocen más rutas de Vallecito como para conocerla, lo agradecería muchísimo. Yo hice esta foto hace unos años cuando estuve por primera vez en Mendoza y pensé en probar el servicio pensando en tomar un bus de ese. Pero me llegó este cata y no me quejo. Retomando, esto ya en la provincia de San Juan, se nota porque es mucho más árida. Acá estamos en el puesto de control fitosanitario, se supone que echan insecticidas para evitar que pasen plagas de una provincia a la otra, sobre todo mosca de la fruta. Aunque uno que esté en el bus en realidad no tiene que hacer nada, es un trámite bien cortito. Esto es el baño del bus, tuve que bajar y aproveché de documentarlo, de grabarlo. Es un poco viejito el baño, pero es funcional y tenía jabón. Del paisaje más árido en las cercanías de San Juan no grabé mucho porque me quedé dormido. Al final me desperté cuando ya estábamos dentro de la ciudad. Como primera impresión me gustó lo verde que se ve San Juan en distintas partes, al menos en lo que vi en el bus y la caminata que me di hasta la plaza de la ciudad. Se ven hartos árboles, todo se ve bonito, se ve tranquilo. Esto ya es el terminal de la ciudad, que es gigante. Tiene una parte para micros urbanas o colectivos como le dicen allá y los buses interurbanos. El terminal estaba con trabajos, así que casi todos los andenes estaban tapados. Estaban modernizando el recinto. Esto es el área de la ventana panorámica para que lo aprecien. Todo bien rico, muy cómodo el bus. Les hubiera mostrado más en detalle, pero el bus se iba al tiro a San Juan. De hecho ya me estaban coachichando porque tenían que subir a los pasajeros. Y ahora voy bajando y la parte del Royal Suite, aunque como les digo no pude grabar mucho, me hubiera gustado poder mostrarles más en detalle cómo era el Royal Suite abajo. Y eso ha sido todo, espero que lo hayan disfrutado, fui bien afortunado como les decía. Recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir, además de apoyarme comprando el libro Corte de Cinta. Fue un lindo viaje en esta unidad de CAT Internacional, un sueño cumplido.
Muchos saludos para todos, mucha buena onda también para los auditores que me siguen fuera de Chile, bendiciones para todos. Y me despido con el interior del terminal de San Juan, bien elegante, bien bonito. Felicidades a San Juan por un terminal tan elegante por dentro. Chau, que estén bien.